una vida espiritual abundante. Diga conmigo, una vida espiritual abundante. Y para dar inicio, quiero que podamos definir según la Biblia qué es una vida espiritual abundante. Porque puede que usted y yo creamos que una vida espiritual abundante es aquel hermano que sabe mucho de Biblia. Sabe mucho de Biblia, pero también sabe mucho de la iglesia y de chisme. Una vida espiritual abundante no podemos limitarla al conocimiento de la Biblia. Antes se pensaba que un buen cristiano era aquel que andaba con una Biblia como esta debajo del brazo y que la llevaba a todos lados. Tal vez nosotros tenemos una idea equivocada de lo que significa una vida espiritual abundante. Y esta mañana quiero que usted y yo podamos ver cuáles son los parámetros para reconocer cuando una persona tiene una vida espiritual abundante. ¿Cómo sabemos que yo en primer lugar, o que la persona que está a mi lado, tiene una vida espiritual abundante? ¿Quieres saber cuáles son los parámetros? Vamos conmigo a la Biblia. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Para aquellos que no sabían, el pasaje favorito del pastor dice así. Vamos conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Versículo 3, importante. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren, en estos 3 versículos, la Biblia compara la vida, y en específico podríamos decir la vida espiritual, con un árbol frondoso que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo. Bueno, entonces en primer lugar nosotros podemos reconocer que la vida espiritual es en primer lugar una condición, un estado, una forma de ser. Es un árbol que es hermoso, frondoso, que está en un lugar purificado. Entonces la vida espiritual en primer lugar tiene que ver con lo que soy, con el carácter, con las virtudes que hermosean mi vida. Eso habla de una vida espiritual, pero eso solamente es la mitad. Dice que este árbol da fruto a su tiempo. Eso habla de un propósito, un fin. No está ahí como una hierba mala que simplemente creció, sino que ese árbol tiene un propósito divino. Entonces, la vida espiritual se resume en estas dos cosas. Número 1, se resume en lo que soy, y por otro lado, en lo que hago. Se resume en mi carácter y por otro lado en mi propósito. ¿Cómo sabe usted que tiene una vida espiritual abundante? Número 1, porque lo que usted es, su carácter, refleja el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiere saber si usted tiene una vida espiritual abundante? Reconozca los frutos del carácter que hay en Cristo Jesús en su propia vida, y usted sabrá. Usted dirá, sí, es verdad, mi vida espiritual va avanzando porque en mi vida está el amor. No se me hace difícil amar a Dios. Me deleito cuando se trata de hacer algo para el Señor. Soy movido a colocar a Dios primero. El amor es parte de mi vida. Amo a mi prójimo, amo a mis padres, amo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Aún aunque cuesta, estoy dispuesto a mostrar bondad y amor para con mis enemigos. La paciencia. Cada uno puede reconocer en su propia vida cuánto del carácter de Cristo hay en usted. Eso habla de una vida espiritual abundante. Mira lo que dice Efesios 4:13, hablando del carácter. Dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Usted sabe que me gusta que lea. Nuestra meta es convertirnos en gente. ¿En qué hay que convertirse? No gente más dura, gente madura. ¿Qué más? Vernos tal como Cristo. ¿Como quién tenemos que vernos? ¿Y por qué usted se peina como Chayanne? ¿Como quién tiene que verse? ¿Y por qué usted se peina como Maluma? Debía dejarse el cabello largo. Yo voy en eso.
Cada día quiero parecerme más a Cristo. El otro domingo yo vine con alpargatas. No hablamos de nuestro aspecto exterior, estamos hablando del carácter de Cristo en nuestras vidas. Hermano, no se engañen. Usted puede parecer una persona muy espiritual porque viene a la iglesia peinado, levanta sus manos y canta un coro, derrama una lágrima. Usted puede verse muy espiritual en la iglesia, pero donde realmente se va a medir su vida espiritual abundante es cuando usted está en casa, cuando la esposa de repente hace algo que le moleste y usted no explota en ira, usted no grita, ni insulta, ni falta de respeto, sino que con paciencia corrige, habla y enseña. Alguien dígame. Amén. ¿Usted quiere saber la espiritualidad que hay en su vida? Mire cada día, el día a día, cómo usted empieza a vivir en el carácter de Cristo. ¿Usted es una persona amable o es una persona tosca? Había un hermano que estaban escogiéndolo para ser anciano de la iglesia, y en esta congregación hacían un test donde todas las personas que conocían al hermano, incluyendo su familia, señalaban algunos aspectos del carácter de Cristo que eran evidentes y otros que no eran tan evidentes, y llegó una en la que tenía una calificación muy baja. Y todos estaban de acuerdo de que era una persona algo torpe, algo tosca, no muy amable. Y hasta el mismo pastor de la iglesia, con la calificación, hermano, tenía un poco de miedo de decirle al hermano que todos estaban de acuerdo en que él era una persona torpe. El mismo pastor. Pero dice que para sorpresa de él, este hermano, cuando se le habló y le dijo: mire, todos vemos que esta área de tu vida es la que necesitas desarrollar, y hasta que no trabajes esa área todavía no puedes acceder a esta posición de liderazgo. Para sorpresa de todos, este hermano dice que lo tomó con mucha calma, con mucha mansedumbre, y de ir a casa para despejar toda duda, le dijo a su esposa: mi amor, ¿vos estás de acuerdo con lo que dicen los pastores y los hermanos en la iglesia? Mi amor, yo fui el que puse la calificación más baja. Y él dice que fue a orar y lo entregó al Señor y le dijo: Señor, si esta área de mi vida tengo que trabajarla, Señor, ayúdame. Así que Dios le mostró y le dijo, reunió a la familia, y lo primero que hizo fue: quiero pedirles perdón porque tal vez yo los he maltratado, los he hablado mal, no he sido paciente y no he sido amable. Quiero pedirles perdón y quiero que me ayuden a cambiar. Yo quiero cambiar esta área de mi vida, y por favor, si yo en algún momento del día llegara a tratarles mal, no sea amable, por favor, quiero que en el calendario de la familia, aquel día me coloquen una pequeña X para saber si ese día he podido controlar esta área de mi carácter. Dice que el siguiente día tuvo 5X. Todos en la familia pusieron una X. Pero día a día fue aprendiendo y fue un proceso. Y dice que a través de ese corazón enseñable y con el deseo, el Espíritu Santo fue tratando su vida hasta que logró ser una persona amable, a tal punto que aún el pastor y la iglesia reconocieron que eso era un fruto que Dios hubiera trabajado en su vida. Hermano, no importa cuántas veces vienes a la iglesia, no importa cuán fuerte cante, eso es importante. Hay que estar en la iglesia porque aquí Dios nos transforma, aquí Dios nos cambia, aquí Dios nos enseña. Tenemos que adorar a Dios porque Él se lo merece. Pero escuche, si usted no permite que el Espíritu Santo trabaje en su carácter, usted seguirá siendo una persona no espiritual. ¿Cuál es la evidencia de una espiritualidad abundante en un creyente? Dígamelo, ¿cuál es? Vamos, si le estoy diciendo hace media hora eso. El carácter de Cristo en nuestra vida. Un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae. Lo que somos, el carácter, es lo que realmente puede determinar si hay una espiritualidad abundante en tu vida. Amén. Amén. ¿Cuántos vamos a trabajar en eso? ¿Cuántos anhelan de que Dios haga florecer esa vida espiritual en nuestras vidas de tal manera que nuestro carácter sea transformado? De verdad, démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos. El otro aspecto de una vida espiritual es lo que representa el fruto a su tiempo. Eso habla de un propósito. Eso habla de un fin. Escuche.
Nosotros tenemos que entender algo importante. Muchos cristianos en muchos rincones de la iglesia creen que el cristianismo o ser cristiano se trata de ser buenos, de ser buenitos, de portarnos bien. Amén. ¿Cuántos aquí se portan bien? Nadie. Señor, perdónalos, los hermanos pecadores. Vamos, ¿cuántos se portan bien? Amén. Yo quiero portarme bien, yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen hijo. Hermano, es verdad, la vida cristiana, como hemos dicho, se trata del carácter. Pero eso no es toda la historia. Si nosotros nos quedamos con eso es incompleto. La vida espiritual conlleva un carácter como el de Cristo, pero por otro lado conlleva una vida con propósito. Diga conmigo, una vida con propósito. Pero no un propósito mundano, no un propósito vano, no un propósito centrado en el yo. Yo quiero lograr aquello, quiero alcanzar esto, voy a ir a tal lugar, voy a alcanzar aquello, a tal edad voy a tener aquello. No estoy hablando de un propósito como cualquier persona tuviera allá afuera. Estoy hablando de que mi vida, mi tiempo, mi fuerza, mis recursos están centrados en el propósito de Dios. Y es ahí donde muchos cristianos tropiezan. Es ahí donde se evidencia de que esa persona realmente no tiene una vida espiritual abundante. ¿Por qué? Porque se conformaron con ser buenitos, se conformaron con tener algunas virtudes del carácter de Cristo, pero nunca alinearon su vida, sus planes, sus talentos, sus habilidades en el propósito de Dios. Nunca estuvieron dispuestos a renunciar a todo para vivir para los propósitos de Dios. Hermano, ese es el error más grande de la iglesia en este tiempo. Queremos a Dios, queremos sus virtudes, pero para mi provecho, para mi propósito, para mis planes, pero no pensamos en lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. ¿Se acuerda el joven rico? ¿Era buenito o no era buenito? ¿Era bueno o no era bueno? Era bueno. Dice que desde su juventud había cumplido cada uno de sus mandamientos. Esa era la mitad. Pero la vida espiritual de este hombre quedó truncada. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a renunciar a todo. ¿Para qué? Para vivir en el propósito de Dios. Jesús le dijo, ven y sígueme. Él tenía que renunciar a todo para vivir para el propósito de Dios. Hermanos, hay muchos cristianos que tienen de repente un carácter como el de Cristo, se portan bien, no engañan a su mujer, trabajan duro, estudian, se esfuerzan por ser buenos padres, pero todo eso lo hacen en beneficio propio, para tener paz en la casa, para tener un poco más de dinero, para que se relacionen en el trabajo. Esto no tiene nada que ver con el propósito de Dios. No viven pensando cómo mi vida puede hacer que el reino de Dios avance, cómo mi vida puede hacer que otros conozcan a Cristo, cómo yo puedo ser parte activa de la iglesia de tal manera que cumpla la misión en el mundo. No viven pensando en el propósito de Dios. Y eso habla de que tu espiritualidad no es suficiente, de que tu vida espiritual es pobre. Diga conmigo, carácter, propósito. ¿Vives para el propósito de Dios? ¿O estás usando a Dios para tus propósitos? ¿Tus planes son los planes de Dios? ¿O estás incluyendo a Dios en tus planes? Piensa, iglesia. Piensa, y ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a vivir para los propósitos de Dios, ese es algo evidente. ¿Por qué? Porque toda tu vida se reestructura alrededor de Cristo y su propósito. Ya no vives para ti, sino que vives para el Señor. Ya no tienes una agenda para ti, para tus planes. Tu agenda se trata de cómo hacer algo más para el Señor. Te enfocas en que el reino de Dios avance. Te enfocas en que la iglesia sea edificada. Te enfocas en el propósito de Dios para tu vida. Yo pregunto, Moisés antes de encontrarse con el Señor en la zarza, ¿hizo algo digno de mérito? ¿Hizo algo loable? Pregunto, díganme, ¿llegó a ser una persona importante Moisés? Díganme. Oiga, claro que sí, era el futuro rey de Egipto, futuro faraón de Egipto, era una persona de renombre. Usted lee y se da cuenta de que era una persona
importante, que su palabra tenía autoridad, estaba a cargo de muchas cosas. Se puede hacer cosas importantes y significativas en esta vida sin estar alineado con el propósito de Dios. Puede que la gente te aplauda por lo que hayas logrado, pero si no viviste para el propósito de Dios, un día llegarás delante de Él y no tendrás nada que presentarle. La vida espiritual no solamente se trata de ser buenos, se trata de vivir para el propósito de Dios. Tú debes estar conectado con tu iglesia y no usar a tu iglesia para tu propósito. ¿Qué tan inmiscuido, qué tan comprometido estás con el propósito de Dios en la iglesia? Eso habla de tu propósito. Pero si solamente vienes a la iglesia cada domingo a participar de un servicio, tú estás usando a Dios para tus propósitos. Amén. Así empezamos esta mañana. ¿Está bien? ¿Está bien? Ponga su mano en su corazón. Ponga su mano. Yo sé que Dios esta mañana nos está confrontando. Yo sé que esta mañana Dios está hablándote claro. Tal vez hasta aquí has tenido muy buenas intenciones y está bien. Es el Espíritu Santo que te ha movido a entregar tu vida, a buscarle, a buscar cambios en tu vida, en tu carácter. Sé que has luchado para dejar ese pecado. Sé que has tenido fuertes luchas y lo has hecho bien y Dios ha estado contigo. Pero escucha, Dios no quiere dejarte ahí donde estás. Dios quiere conectarte con algo mucho más grande. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y no se trata de alcanzar el sueño que el mundo o el éxito que el mundo se ofrece. Se trata de vivir en la perfecta voluntad de Dios. Dios tiene un propósito que marcó para ti aún antes de que tú nacieras, y no puede ser que llegue al final de tus días y que nunca hubieras caminado sobre eso. Dios te dice: hoy es el día. Quiero que renuncies a todo y vivas para mis planes, vives para mis propósitos. Rinde tus talentos, rinde tu tiempo. Quiero que sea el primer pensamiento de la mañana y el último de cada noche. Quiero que al llegar el domingo, al llegar el lunes, puedas pensar: ¿qué hice para el Señor esta semana? Del cual Él pueda alegrarse y decirme: has hecho bien. Estamos avanzando. Estás en el propósito. No te dejes engañar por lo que el mundo ofrece. Escoge el propósito de Dios en tu vida. Padre, ayúdanos como iglesia. De verdad yo clamo de todo mi corazón: Señor, ayúdanos como iglesia a vivir en el propósito de Dios. Señor, sé que yo soy el primer responsable, pero aquí también tus hijos, Señor, como parte de tu iglesia, deben alinearse con el propósito de Dios. Deben alinearse, Señor, con la misión de la iglesia. Deben comprometerse con ella, Señor. Ayúdanos a tener un nuevo corazón. Ayúdanos a vivir esa vida espiritual abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. ¿Cómo consigo esa vida espiritual abundante? ¿Cómo lo hago? Bueno, número uno, lo primero que nosotros debemos entender acerca de una vida espiritual abundante es que Dios es el más interesado y que Él ha preparado todo para que tú y yo tengamos esa vida espiritual abundante. ¿Cuántos se alegran de eso? Por un momento yo me sentí un poco, ¿cómo se puede decir? No cansado, como que muy oprimido, muy ofuscado, como diciendo: ¿será que se va a lograr? ¿Será que se puede? ¿No estaré intentando algo en vano? Pero Dios me dio esta palabra, trajo alegría, trajo esperanza y trajo ánimo para seguir trabajando. Y mire, quiero que vea a Dios velando para que nosotros podamos alcanzar esa vida espiritual abundante. Léalo conmigo. Mateo 21:33 dice, fuerte, si puede acompañarme, hagámoslo juntos. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, fuerte, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y
la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Gloria a Dios. El padre de familia, ¿qué hizo? Plantó la viña. Amén. ¿Se quedó ahí? No, dice, le puso un vallado, le puso una barda al terreno para que los animales no viniesen a dañar la viña. ¿Qué más hizo? Cavó un lagar donde se trabaja las vides, los frutos, las uvas para hacer el vino. Cavó un lagar y además de eso puso una torre para vigilar de que los ladrones no entraran a llevarse el fruto. Escuchen, cuando yo veo al Señor de la viña plantando la viña, colocando un vallado, cavando el lagar, poniendo una torre, ¿sabe qué? Yo veo a un Dios amoroso, a un Dios que se interesa por nuestra vida, nos está diciendo, yo he preparado todo para que tú puedas tener una vida espiritual abundante. Gloria a Dios. Solo nos toca a nosotros caminar en eso. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Pastor, ¿yo puedo dejar mi mal carácter y tener el carácter de Cristo? Sí se puede. El Señor plantó la viña, el Señor puso un vallado, el Señor cavó un lagar y puso una torre. Pastor, ¿puedo mi vida ser cambiada? Claro que sí, sí se puede. El Señor lo preparó todo para que así sea. Pastor, ¿puedo dejar este mal hábito? Pastor, ¿puedo dejar de luchar con la droga? Pastor, ¿puedo cortar estas malas amistades? Pastor, ¿será que yo puedo alinearme con el propósito de Dios? ¿Será que yo puedo usar mis dones y mis talentos para alinearme con el propósito de Dios? Yo quiero decirte, sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios lo ha preparado todo. Iglesia, yo tengo en mi corazón esto que me arde y lo quiero compartir con ustedes. ¿Sabe para qué yo vivo? ¿Quiere que le diga? Yo quiero dejarle a la próxima generación una iglesia fiel y en mejores condiciones que por la gracia de Dios la recibimos. ¿Sabe qué quiero yo? Que un día cuando esté delante del Señor pueda decirle, Señor, la iglesia de los apóstoles hizo su trabajo y se conoció como iglesia apostólica. La iglesia de la Reforma hizo su parte. La iglesia, y en mi generación nos dijiste que hiciéramos esto y que deberíamos hacer esto. Señor, para su gloria y para su honra lo hicimos. Y ¿saben qué? A veces cuando miro ese gran trabajo y digo, ¿qué puede hacer un pastor boliviano o una iglesia para eso? Y Dios me dijo este pasaje, hijo, sí se puede. Sí se puede ser la viña del Señor. Sí se puede ser la iglesia del Señor porque yo lo he preparado todo. Yo planté la viña, yo le puse un vallado, yo cavé el lagar y yo he puesto una torre. Sí se puede ser la viña del Señor que presenta el fruto que Él demanda para cada tiempo. Tú y yo podemos ser lo que el Señor quiere que seamos y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él ha condicionado todo para que nosotros presentemos el fruto a su tiempo. ¿Cuánto se alegra? Oiga, esto a mí me animó y dije, me voy a dejar de afanar. Me voy a dedicar a avanzar en aquello que Dios me pone cada día. Y sé que con eso estoy un paso más adelante en ser la iglesia que el Señor quiere que seamos y en hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Voy a enfocarme, sí se puede. Esto me llenó de ánimo, esto me dio fuerza, esto me llenó de esperanza, de decir, sí puedo cambiar mi vida, sí puedo ser el pastor que Dios quiere que sea, sí puedo ser el padre que mi familia necesita, sí puedo ser el trabajador que esta empresa necesita, sí puedo cumplir el propósito de Dios en mi vida. Sí se puede. Sí se puede. Pero pastor, usted no me conoce. Si usted viera, yo soy el que digo una cosa y hago otra, pastor. Yo también. Pero sí, según la palabra de Dios, sí se puede. Amén. Dígale que está a su lado, sí se puede, dígale. Sí podemos, dígale. Sí podemos ser la iglesia del Señor. Amén. Sí se puede. Puede que te mires al espejo y digas, ay, harto trabajo tiene el Señor. Harto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántos se miran al espejo y dicen así? Ay, Señor, no sabe a lo que te estás metiendo. Y te levanta la ceja, ¿no?
Hermano, si Él plantó la viña, si Él puso vallado, si Él cavó el lagar y si Él hizo una torre para que dé fruto a su tiempo, ¿qué no lo va a hacer contigo que eres su hijo y que te ama tanto? Si por una planta, por un poco de fruto lo hizo, ¿qué no va a hacer contigo que eres su hijo, que entregó su hijo a Jesús en el madero, que envió al Espíritu Santo, nos dejó su palabra y estableció la iglesia? Tú tienes lo suficiente para que tu vida sea transformada y para dar fruto a su tiempo. Tú tienes lo suficiente. Amén. Tienes. Mira, te voy a dar ese pasaje así rapidísimo, no lo vamos a estudiar. ¿Quién dijo que era la viña? ¿Quién dijo yo soy la vid? Jesús. Jesús plantó la viña. Cristo murió en la cruz. Plantó vallado. ¿Qué es lo que pone el límite? La palabra de Dios. ¿Sí? La lagar habla de vino. ¿Qué es? El Espíritu Santo. ¿Está bien? La torre habla de la iglesia. Dios te dio el sacrificio de Cristo, dejó su palabra, envió al Espíritu Santo y estableció la iglesia para que tú des fruto a su tiempo. Sí se puede ser la viña del Señor. Amén. Sí se puede. Pastor, yo puedo ser el ministro, el adorador, el siervo, el pastor, el predicador que hay en mi corazón. Sí podés. Sí podés. ¿Verdad, pastor? Sí podés. Él lo hizo. Él edificó todo para que tú lo seas. No puedes decir, no, pastor, Dios lo puede hacer. Dios lo hace con Beto. Dios lo puede hacer con Beto. Porque él desde chiquitito viene a la iglesia. Además se casó con Valeria, que lo anima. Lo mueve. No, Dios lo va a hacer con Beto, sí, es verdad. Y es verdad que Valeria lo anima. ¿Lo anima, no, Valeria? Bien. Parecida a la pastora, ¿no? Que andan ganador. Sí o sí no tiene que hacer caso, porque vamos a orar, vamos. Es verdad, pero no se trata de las condiciones. Puedes ser tú, tal vez, el cristiano promedio y tal vez el que menos uno diría, este da para pastor, este va a ser un gran líder. No, hermano, tal vez no califique, pero según la Biblia, tú sí puedes ser la viña del Señor que da su fruto a su tiempo. Tu vida puede ser transformada y puedes alinearte con el propósito de Dios. Nadie aquí puede decir no se puede. Por eso justamente vamos a ser condenados un día delante del Señor, porque el Señor va a decir, te planté la viña, puse vallado, puse el lagar y establecí la torre y tú no me trajiste fruto. No se trata de mí, tu responsabilidad, y por eso mismo vamos a ser condenados. Por eso mismo. Porque sí se podía y no lo hicimos. Sí puede ser el hombre de Dios que Él necesita. Amén. ¿Se anima a decirlo? Amén. Sí puedo ser la mujer de Dios. ¿Sí? Sí puedes. Pastor, ¿yo puedo ser una mujer de oración? Sí puedes. Sí puedes, sí puedo. Sí puedo. Pastor, ¿yo puedo ser una persona que conoce la palabra? Sí puedes. Sí puedes. Pastor, ¿yo puedo ser un buen padre, como dice la Biblia? Sí puedes. Sí podés. Pastor, ¿yo puedo dejar este mal hábito, este vicio? Sí podés, sí podés, sí podés. El Señor plantó la viña, puso vallado, cavó el lagar y puso la torre. Sí se puede. Amén. Sí se puede. Amén. 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 ¿Te anima esto? Amén. A mí me anima y me desafía. Yo con esto me metí con todo. Dije, vamos a echarle todo lo que pueda a la iglesia hasta cuando Dios me dé vida, porque sí se puede. Amén. Que Dios me permita hacer por su iglesia hasta donde me permita, porque sí se puede. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, esa fue la introducción. Cada vez me parezco más al pastor Samuel. Pastor Samuel, Dios lo bendiga. Mira las transmisiones, lo mira. A ver si pone abajo, Julio, ese versículo no era. Es broma. Muy bien, a ver. ¿Resumen? ¿Sí? ¿Cuántos se animan a hacer un resumen conmigo cortito? Y vamos al final, le damos el último golpe. ¿Sí? Ya lo que viene es el último golpe. Es broma, es el último golpe. Pero hasta aquí resumamos. Estamos hablando de ¿cuál es el tema? ¿El título? Una
vida espiritual abundante. Y según la Biblia, ¿cuál fue el pasaje que ocupamos? Para definir la vida espiritual abundante, ¿cuál fue el primero? Salmo. Y según ese salmo, ¿cuáles son los parámetros de una vida espiritual abundante? ¿La Biblia, el peinado, la ropa? No. ¿Qué dijimos? Número 1, lo que soy, lo que hago, ¿sí? Mi carácter y mi propósito. Si tú, cada día tu carácter se parece al de Cristo, tú tienes una vida espiritual abundante. Eso me habla de que vas por buen camino. ¿Y el otro qué dijimos? ¿Qué dijimos el otro? Uno el carácter y el otro era el propósito. ¿Tu vida está alineada con el propósito de Dios? ¿O sigues tus planes, tus ideas, tus proyectos? ¿O toda tu vida da vueltas alrededor de lo que Dios está haciendo? Yo aprendí esto, escuchen. No es que Dios tiene un propósito para cada uno. No, olvídese, eso no es bíblico. ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? No, Dios no tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito y nosotros nos alineamos a Él. Tú tienes que descubrir cuál es tu parte en ese propósito. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? Porque quiere que Dios le diga, ay, vos tenés el propósito de ser el próximo youtuber. No, puede ser que Dios use las redes sociales para llevar a cabo su propósito. Esa es otra cosa. Pero la gente viene en busca de que Dios le cumpla su sueño. No se trata de que Dios cumpla mi sueño. Se trata de que yo viva para la visión de Dios. Tus talentos deben, mira, donde chocan tus talentos, habilidades y conocimientos con el propósito de Dios, ese es tu ministerio. Ajá, buena. Donde choca, perdón, muy fuerte, ¿no? Me emocioné. Acá no están durmiendo. Dios todo lo tiene bajo control. Hermano José, Dios le bendiga. Vaya, habíamos llegado, dice José. Es broma, Joselito, está atento. Donde choca tus talentos, habilidades y conocimientos con el propósito de Dios, ahí nace tu ministerio. Ahí está. Donde choca tus dones, tus talentos y habilidades con el propósito de Dios, ahí nació tu ministerio. Sea pastor, abogado, médico, cantante, youtuber, lo que querrán. Donde choca con el propósito de Dios, ahí nació tu ministerio. Todos aquí tienen un ministerio. El problema es que nosotros vivimos en paralelo. Acá vivimos y Dios por acá y nosotros por acá. Nuestra vida no hace ningún aporte. Venimos a la iglesia a recibir, pero no a ser parte de la iglesia. Esa es la diferencia de una vida espiritual abundante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, la última idea, dijimos que sí se puede alcanzar esa vida espiritual. Sí se puede, porque Dios lo ha preparado todo. Ahora, para terminar, ¿cuál es mi parte? ¿Se acuerdan? Dijimos que vamos a hablar de dos cosas fundamentales. ¿Se acuerdan? Este es el centro del mensaje. Diga conmigo, para una vida espiritual abundante, fuerte, para una vida espiritual abundante, yo necesito estas dos virtudes. Diga conmigo, dependencia, obediencia. ¿Qué necesito? Para que mi vida espiritual florezca, para que mi carácter sea transformado, para que mi vida se alinee con el propósito de Dios. ¿Qué necesito? Si yo me mantengo dependiente de Dios y obediente a Dios, ¿qué va a pasar con mi vida espiritual? Va a ser abundante, va a florecer. Vas a dejar de ser un cristiano a medias, un cristiano tibio, un cristiano mediocre, y tu vida va a empezar a reflejar a Cristo y vas a vivir para su propósito, porque empiezas a vivir ¿en qué cosa? Dependencia y obediencia. Y obediencia. La vida espiritual depende de estas dos cosas: de que tú seas una persona dependiente y que seas una persona obediente. Amén. Hay gente que intenta resumir la vida de Jesús. Hay muchos estudiosos que dicen que la vida de Jesús se puede resumir en amor. Sí, es verdad, puede ser. Hay otros que dicen, no, la vida de Jesús es una vida de servicio. Sí, es verdad, vino a servir.
Hay otro que dice, no, la vida de Jesús se puede resumir en dar, es generosidad. Es verdad, Él vino a dar. Pero escuchen, yo creo, en mi humilde opinión, que la vida de Jesús se resume en dependencia y obediencia. Porque todo eso que antes nombramos es resultado de su dependencia y de su obediencia. Él amó, él sirvió, él fue generoso porque fue un hombre dependiente de Dios. De él fluía el amor, él es el amor. Y él vivió obediente, por eso hacía todo lo que hacía. Todo lo que puede es el fruto de su dependencia y de su obediencia. ¿Tú eres una persona dependiente de Dios? Porque si no eres una persona dependiente de Dios, tu vida espiritual siempre será pobre. Tu carácter nunca se va a parecer al de Cristo. Y vas a vivir siempre para tus planes y para tus propósitos. Y nunca tu talento y habilidades se va a chocar con el propósito de Dios. Y nunca vas a tener un ministerio o algo significativo por el cual vivir. Pero eso nace de la dependencia. Miren lo que Jesús dijo acerca de la dependencia. Mira, Juan 5:19. Juan 5:19. Los varones, conmigo los varones, ¿sí? A ver esa voz gutural, esa voz varonil, fuerte. 2, 3. ¿Qué dice? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. ¿Qué no hace el Hijo? Nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué dijo Jesús? Dios hecho hombre, Dios hecho carne, dijo: no puede el Hijo hacer nada. ¿Era dependiente o no era dependiente de su Padre? Hermanos, si nosotros entendiéramos esta verdad, que nada se puede hacer sin Dios, mire, nuestra vida espiritual fuera diferente. Pero lo que pasa es que este mundo nos hace creer que sí podemos. Tú puedes hacerlo solo. Y eso es una arma de doble filo. Porque es verdad que hay momentos que el hombre tiene que valerse de cierta manera para hacer ciertas cosas. Una mujer que no tiene el marido no puede decir: ay, no puedo sola. No, tiene que buscársela la manera. Pero puede depender de un hombre, pero nunca puede ser independiente de Dios. Porque una mujer, aunque puede tener un marido a su lado, pero esa familia no tiene a Dios, esa familia va a fracasar. ¿Por qué? Porque podemos independizarnos de las personas, pero nunca ser independientes de Dios. Amén. Pero el mundo nos mete esa idea y nos hace creer que no podemos depender del uno, del otro, y Dios entre medio de todos ellos. No. Nosotros dependemos de Dios totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo te pregunto ahora, ¿tú eres una persona dependiente de Dios? ¿De qué manera medimos la magnitud de dependencia? Pregunto, ¿este cuerpito necesita de algo para vivir? ¿Cómo qué cosas? Dígame, ¿qué necesita este cuerpito para vivir? Coca-Cola, pastor, Coca-Cola. No. ¿Qué necesita? Alimento, bien, ¿qué más? Agua, ¿qué más? Sueño, bueno, algunos ya han exagerado con el sueño, ¿no? Descanso, oxígeno, aire, a ver, tápese la nariz, oxígeno y un poco de ejercicio. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no hay esas cosas, ¿esta vida se sustenta? No. Si no le damos comida, con el tiempo nos desgastamos, nos enfermamos y nos morimos. Si no le damos agua bueno, algunos ya saben vivir varios días sin agua, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que está acostumbrada sin agua, yo, por ejemplo, a veces ya en la tarde me está doliendo la cabeza a veces cuando olvido tomar agua. Tomo mucha agua, así es el pastor. La pastora ahí, toma agua. Me anima como vale. No se puede, ¿sí o no? No se puede, porque este cuerpo, ¿qué necesita para sustentarse?
Depende, tiene que comer. ¿Cuántos comieron la semana pasada? Levanten la mano. No coma tanto, hermano. ¿Cuántos comieron ayer? ¿Sí? ¿Cuántos ya desayunaron? ¿Cuántos van a comer saliendo de aquí? ¿Sí? No. Los domingos no se cocina. Hermana. Esas son doctrinas de la pastora. Domingo no se cocina, ¿no? No, nada así. Todos vamos a comer saliendo de aquí. ¿Por qué? Porque este cuerpo necesita alimento todos los días. A ver, ¿cuál sería la dependencia de Dios? Veamos lo que dice la Biblia. Mateo 4:4, fuerte conmigo, ¿qué dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, miren, la Biblia es clara y dice, así como este cuerpo necesita del alimento todos los días, nosotros debemos depender de Dios. ¿Cuántos días a la semana? Ahora te das cuenta por qué tu vida espiritual no florece. Ahora te das cuenta por qué te cuesta vencer la ira y el enojo. Ahora te das cuenta por qué te falta la paciencia, andar renegando. Ahora te das cuenta por qué te cuesta amar. Ahora te das cuenta por qué tu carácter no se parece al de Cristo. Ahora te das cuenta por qué fácilmente vives para tus planes, vives en las cosas de este mundo, fácilmente te apartas de lo que Dios quiere, fácilmente te desconectas de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tu vida espiritual no florece a causa de que tú no eres una persona dependiente de Dios. Simplemente lo buscas cada domingo para calmar tu conciencia, pero no le buscas cada día para que tu vida espiritual florezca. Una persona que depende totalmente de Dios no dejará pasar ese día sin buscar a Dios, sin encontrarse con Él, sin buscar su palabra, sin adorarle a Él. Una persona totalmente dependiente de Dios le va a buscar todos los días, así como este cuerpo busca el alimento, así como este cuerpo busca el agua, así como este cuerpo quiere descanso. Mi alma tiene sed de Dios, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, Señor. Hermanos, necesitamos depender de Dios todos los días. Lo único que no puedes dejar para mañana es tu cita con Dios. Pero ¿cuánto hemos dejado para mañana mi tiempo con Dios? No tuve tiempo hoy. Es que tuve muchas cosas que hacer. Es que estoy cansado. Es que Dios sabe que tu compromiso con Él no es tan grande como para renunciar a algo y no dejarlo a Él para el último y no dejarlo mucho peor para después, sino que cada día tú vas a depender de Dios. ¿Cuántos anhelan una vida espiritual abundante? De verdad, demuéstrelo con sus acciones. Empiece a buscar a Dios todos los días. ¿Cuántos días? Todos. ¿Lo van a hacer? Vamos, volvamos a la viña. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede. Llevo años colocando a Dios en primer lugar en mi agenda cada día. Sí se puede. El afán no te va a detener en tu encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La enfermedad no te puede quitar el privilegio de estar en la presencia de Dios. Es más, muchas veces vas a llegar enfermo y saldrás sano de ese lugar. Amén. Los problemas con tus hijos no te pueden apartar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No te puede apartar. Los problemas en el trabajo no te pueden apartar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada de esas cosas pueden apartarte de la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el error, el obstáculo, el tropiezo más grande del cristiano en este tiempo? Le dije hace un momento, el no vivir para los propósitos de Dios. Pero ¿sabe cuál es el segundo? La inconstancia. Hoy sí estoy orando, mañana no. De aquí a 2 días otra vez leo mi Biblia. ¿Pasado mañana? No. Este domingo vine a la iglesia y el otro domingo oremos para que vuelva. No sabemos si va a estar. Este mes empezó el discipulado. La otra semana ya no pudo. Este mes sirve. El otro mes, ¿sabe qué es el peor obstáculo de tu vida espiritual? La inconstancia.
Si tú te determinaras hoy depender de Dios y decir, mi cita con Dios es algo que yo no puedo negociar, pase lo que pase, la hora que sea, no me acuesto sin estar con el Señor. El domingo es para el Señor. Amén. ¿El domingo para quién es? Pero ¿por qué un cumpleaños te mueve? ¿Por qué una kermés te mueve? ¿Por qué te desvelaste la noche pasada en el matrimonio de tu prima? Encima se acabó la comida y no te alcanzó a vos y te fuiste bravo. Y domingo no viniste por ir a pasar hambre al matrimonio de tu prima. Y domingo te dormiste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, ese es tu peor tropiezo en tu vida espiritual. Tu inconstancia. Tú debieras decir, de aquí yo soy los domingos, de aquí nadie me mueve. Todos los días tengo tiempo para con el Señor, eso nadie me lo quita, nadie me lo roba. Ni los problemas en el trabajo, ni problemas con mi marido, ni la renegadura con mi hijo, ni las deudas, ni lo cansado que esté, ni la enfermedad. Aquí en la presencia de Dios voy a estar cada día porque yo dependo de Él. Amén.